como sus hijos, son 6 anteriores que todos han sido éxito de ventas, bestsellers, como se le llama, y hablamos de la psicóloga, escritora Pilar Sordo, que está con nosotros aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa, en esto que se ha dado el llamar el regreso de Pilar Sordo. ¿Cómo estás, Pilar? Me da risa esa frase, la encuentro, los periodistas son increíbles. ¿De regreso de dónde? Si yo no me moví. De regreso a los libros, por bueno, lo eso sí, regreso con un libro nuevo, pero tampoco pasó tanto tiempo del último. ¿Cuánto pasó? El No quiero envejecer, que es el que viene antes, a ver, estamos en el 2016, debe haber sido el 2014, a principios del 2014. 2 años. Dos sí, años para es más o menos lo que me demoro en terminar los datos de un estudio a otro, porque igual se me superponen, pero sí, más o menos lo que me demoro en cerrar. Este libro se llama Oídos Sordos y dice un llamado a escuchar las señales del cuerpo y encontrar la verdadera salud. Y cuando dices en las primeras páginas de tu libro que nunca pensaste que ibas a escribir otro, tiene algo de autobiográfico lo que viene, ¿no? Porque tiene que ver contigo, sí, por qué empezaste a escribir este libro tiene una cosa como distinta a todos los otros, y es que yo por primera vez participo como integrante dentro de los talleres, que son los que sacan la información, digamos. Y el título tiene que ver con que yo me río de mi apellido, digamos, y de mí. Porque yo hice Oídos Sordos frente a un montón de síntomas que mi cuerpo me estaba mostrando, no solamente mi cuerpo, sino que mi estado anímico también. Y yo además tenía como media parada 2 investigaciones, una acerca del tema del silencio y otra acerca del estrés. Y cuando me pasa esto de que me enfermo y que no me doy cuenta y que viene un síntoma tras otro, y yo como, además estúpida, porque yo me sentía que estaba haciendo tan bien la pega, porque había, no sé, pues tenía derrame en los ojos, entonces iba al oftalmólogo, como que sentía que me estaba haciendo súper cargo, digamos, sin entender nada. Hablas de eso igual, que tiene que ver sí, con la hiperespecialización de la medicina hoy día tampoco te ayuda también, en nada, claro. Porque yo reconozco haber sido estúpida, pero tampoco la medicina actual te ayuda en nada, porque efectivamente el oftalmólogo me vio el ojo, digamos, y no me vio nada más, ni tampoco me preguntó nada más. Después tuve arritmias cardíacas, entonces partí al cardiólogo, Holter, test de esfuerzo y cuánta brutalidad hay. Y también me vieron solo el corazón, hasta que parto como con un sangramiento muy fuerte de 3 meses, donde mi ginecóloga y amiga y sabia doctora, ella muy ingenuamente me dice, a ver, y cuéntame cómo has estado, porque te noto rara, me dice, ella me conoce hace miles de años, y yo con una ingenuidad y una estupidez de 4 años empiezo a explicarle más o menos esta secuencia, y ella se aterra y me dice, pero tú estás muy mal, y ahí recién yo hago como el link de mezclar todo esto y decir, esto forma parte de algo mayor. A ver, pero cuando ella te dice, tú estás muy mal, apunta, y esto entre comillas, como lo voy a decir, apunta ¿sí? a una enfermedad física directamente. Claro, a que el cuerpo me estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo a este ritmo de vida no te acompaño más, digamos. Yeah. O sea, además es loco porque, bueno, después uno va madurando y entendiendo mejor el proceso, ¿no? Pero todos los síntomas tenían que ver con el tema sanguíneo. Era muy heavy eso, que el derrame de los ojos, el sangramiento, el tema cardíaco, o sea, de alguna manera todo me mostraba que me estaba reventando, digamos, es como eso. Bueno, y te dan el diagnóstico de la enfermedad, digamos, de la claro, enfermedad como al final es una alteración metabólica severa, lo que antiguamente se llamaba también surmenat, según todo lo que hicimos después y revisamos después de un estrés como de 5 años acumulado, que yo no escuché, y que objetivamente a raíz de eso el libro tiene ese título. Entonces yo ahí resucito, por llamar de alguna forma, aprovechando que estamos recién de eso, resucito las 2 investigaciones dormidas que tenía, la del silencio y la del estrés, y me meto a trabajar en los talleres con la gente en todo y tú Chile. Como protagonista de esta nueva y yo como protagonista versión, de esta aventura. ¿Y qué significa ser protagonista de esta nueva versión de estos Oídos Sordos? Porque aquí lo que tú planteas es como esto de volver a preguntarse, ¿no? Sin dejar de tener miedo a preguntarse, porque uno dice, si me pregunto en una la cagá. Exacto. Sí. No voy a encontrar respuesta, o voy a encontrar una respuesta que me deja la cagá. Exactamente, y que por lo tanto tengo que empezar a meterme en cosas, entonces es más fácil ir a la farmacia, digamos. O sea, y ese es el tema de fondo, porque cuando uno mira la población chilena, mira
que todos los centros de salud públicos y privados están repletos, todos colapsados, no necesariamente porque, indudablemente porque faltan especialistas y porque tienen que mejorar un montón de cosas, pero sobrepasa un poco eso. Uno empieza a darse cuenta que efectivamente somos un pueblo enfermo, y no solamente por lo que estamos expresando con el cuerpo, sino que porque no somos capaces de darnos cuenta de dónde están nuestras causas de esas enfermedades y que tienen que ver con la ausencia de preguntas, con la no búsqueda del silencio, con el no hacerse cargo de las respuestas que cuando uno se pregunta uno tiene que reformular o readaptar cosas, y yo siento ahí que en eso la investigación es un lindo aporte, porque crea como una especie de aire entre medio, entre síntoma y síntoma, que es, a ver, pregúntate qué te está diciendo la jaqueca, el colon irritable. De hecho, había una mujer en uno de los talleres, bueno, tengo miles de casos, pero se me vino a la cabeza ahora, que partió diciendo, y perdónenme la poca académica de mi palabra, pero lo voy a decir textual como lo decía ella. Ella partió el taller diciendo, este colon de mierda, que lo tengo siempre inflamado y que me duele y que me caga el día, y terminó el taller diciendo, pobre colon. Lo que yo le hago es mi víctima, digamos. Claro, es mi víctima. O sea, la víctima aquí es el colon, no yo. Sí, es mi víctima el colon, porque pobre colon que no lo escucho y que no he tenido la capacidad de expresar todo lo que siento, que al final él me está mostrando que tengo que hacer una pausa. A ver, pero cuando uno dice escucharnos, preguntarnos y encontrar nuestras propias respuestas, en este caso hemos estado hablando de síntomas físicos que me dicen, ¿sabes qué? El colon, pregúntate por qué está así. En este caso tengo un derrame en los ojos, ¿por qué estoy así? Hay que esperar llegar a tener un síntoma de enfermedad para hacerse la pregunta o lo ideal sería que uno se preguntara todos los días cómo estoy, digamos, y cómo me siento desde lo anímico, porque ahí es donde parten las primeras señales. O sea, si yo hago un retroceso hacia atrás en mi propia experiencia, claro, yo andaba llorona, de mechita, yo no soy para nada buena para enojarme, me cuesta mucho enojarme, en general me entristezco más por las cosas que me enojo, y andaba muy irritable, con mucha angustia, y claro, si yo hubiera podido codificar esos síntomas primero, probablemente no hubieran existido los corporales, o por lo menos si hubieran existido en una magnitud bastante menos intensa. Ahora, tú sabes mejor que yo, Pilar, que hay mucha gente que te está escuchando, que nos está escuchando hoy día en Cooperativa y dice, a ver, hay enfermedades que yo no puedo evitar por más que trate de escucharme y por más que en las mañanas me levante y diga, estoy haciendo las cosas bien, estoy alimentándome bien, me estoy estresando más de la cuenta. Sí, ¿qué se le dice a esas personas que desde ese escepticismo parten escuchando esto? Yo creo que cuando llegan las enfermedades que efectivamente uno no puede evitar, yo tampoco lo pude hacer, yo creo que hay que preguntarse cuál es el mensaje que esa enfermedad me está trayendo, porque en el fondo los órganos comunican cosas, y hay literatura maravillosa que habla de eso. De hecho yo la recomiendo dentro del mismo libro, como La enfermedad como camino y otras cosas, y otros más, pero preguntarle a esa enfermedad como si fuera una especie de invitación, y de verdad yo terminé sintiendo, y me ha pasado por otras cosas después, que puedo dar fe de que funciona, digamos, yo terminé sintiendo que la enfermedad era una invitación, que yo podía aceptar o rechazar. Claro. Por supuesto. Y que si yo aceptaba, me metía en un proceso que claramente no pasaba por la medicina tradicional, porque yo sentía que igual iba a terminar tomando antidepresivos sin estar deprimida, digamos, es como esa consecuencia, y que implicaba además, que a mí me pasó muy fuertemente, de sentir que yo no me podía parar en un escenario en América Latina como lo estoy haciendo 15 días al mes, por todo el mundo hispano. Hablarle a alguien del estrés, digamos. Claro, a decirle, hey, llegué drogada, porque en realidad a mí no me resultó. O sea, todo lo que yo hablo de autocuidado, yo no fui capaz, o sea, lo podría haber dicho, pero sentía que tenía una responsabilidad también con lo que yo he hecho todos estos 30 años de profesión. Entonces, me tenía que parar por lo menos diciendo, me quedó la crema, no me escuché, pero hice un trabajo que me permitió descubrir ciertas cosas, y eso se los quiero contar. Y en el fondo, es un poco eso. En el fondo el mensaje final es que las enfermedades están necesariamente asociadas a nuestras emociones, y es eso lo que tenemos que aprender a leer y escuchar. Claro, eso y es que lo que tiene que dice, ver con la continua separatividad que la medicina ha hecho
de nosotros. Yo siento que desde Aristóteles hacia acá, al principio se veía la salud como algo unificado, mente, cuerpo y alma, digamos. Y cada vez, como se ha ido tecnificando, y además a la medicina le conviene que así sea, porque así se mantienen los flujos económicos, pero obvio, y los laboratorios venden, y la farmacia, o sea, es toda una industria a la que le conviene que el cuerpo sea visto distinto de la parte emocional, porque si yo regulé mi tema, o de repente, no sé, pues tengo la guata apretada y me pregunto y le pregunto a la guata, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con la guata apretada? Y la guata me dice, tengo miedo, y yo descubro que el miedo es porque tenía que volver a hacer prensa, que te estoy diciendo algo real, digamos, que tenía que volver de nuevo como a exponerme en un montón de cosas para contar lo que me había pasado. Claro, yo no tomé ni un medicamento, digamos, entonces no soy negocio. No, claro. O sea, creo que efectivamente hay un tema, claro, hay un tema ahí que tenemos que aprender a integrar, que somos de verdad unidad, y si estamos en el siglo XXI donde todo apunta a una mayor integración del ser humano y a mejor calidad de vida, y estamos todos apuntando a eso, bueno, tenemos que hacernos cargo de que el cuerpo nos está informando todo el tiempo cosas. Oye, quedémonos en eso que acabas de decir, no nos queda mucho tiempo en eso de la exposición, y cómo se te apretó la guata al tener que volver a hacer prensa. Te haces cargo de eso en una entrevista que te hicieron hace muy poquito en la revista Cara. Ah, sí. Y que tiene que ver con lo que muchísima gente piensa de Pilar Cerdo, o dice, así como en cuanto dice ya un nuevo libro de Pilar Cerdo. Y aquí te dicen la light, la simple. No sé si es muchísima gente. No, lo que no sé. Hay gente que tú le dices un nuevo libro de Pilar Cerdo y dice ese tipo de cosas, o piensa ese tipo de cosas, y tú te haces cargo de eso ahí. ¿Es eso lo que te da nervio de volver a enfrentar prensa? ¿Es eso de lo que te... ¿De volver a estar expuesta? No, porque eso siempre va a formar parte de la idiosincrasia del país que tenemos y que yo amo profundamente. Y de gente que... porque ahora estamos hablando de 6 libros anteriores 7, que son bestseller. Los anteriores son 6, todos éxito de venta. Este probablemente ya está, de hecho, además de traducción a otros idiomas. Yo leía el fin de semana entrevistas que te hicieron en Uruguay, en el diario El País, en un montón de partes donde vas a estar. Por lo tanto, a mucha gente le puede parecer contradictorio lo que piensan de ti con las ventas de tus libros. Claro, lo que pasa es que yo creo que el ser humano tiene un defecto que cuando tú lo decías en relación a lo de Bravo, que te escuchaba afuera del set. ¿A Claudio Bravo? Sí. La gente prejuzga antes de preguntar, digamos. Y eso es un talento que en Chile además está hiper desarrollado. La gente no pregunta nada, simplemente etiqueta. Y por lo tanto la gran mayoría de la gente que opina lo que eso tiene que ver con gente que nunca ha leído nada ni ha estado nunca en una conferencia. De hecho, yo lo digo también en la entrevista en La Cara, es que este último tiempo me ha pasado mucho más seguido que la gente se me acerca a pedirme disculpas en relación a los prejuicios que tenía de mí. Porque de verdad las investigaciones son muy largas, duran 4 años, me las financio yo no puedo tener auspiciadores porque perdería libertad, y me gusta ser muy correcta en eso, pido crédito a los bancos para poder pagar las investigaciones, después cuando los libros se venden pago los créditos, o sea, toda esta cosa de que yo soy comercial y que soy millonaria y que es tan fantasioso, tan tonto, que a la larga yo creo que uno tiene que responder a lo que uno hace y ser seria en el trabajo. Yo ya tengo 50 años, he demostrado que soy capaz de poder llegar a la gente. Afortunadamente los libros además se están traduciendo a otros idiomas, al francés, al rumano, al italiano, al portugués, con mucho éxito además, sobre todo en Francia. Y nada, y ese es mi trabajo. Y por supuesto que no le puede gustar a todo el mundo, como cualquier cosa en la vida, digamos. No es ese el miedo. Mi miedo tenía que ver con volver a salir de lo que era mi trabajo puntual de psicóloga, digamos, de mis charlas, de mis viajes, de mis investigaciones, y de alguna manera empezar de nuevo a parecer que no sé si no me acomoda, pero mi trabajo es otro, no forma parte de eso. Pero te preguntan también esto de light, de ser livianita, de ser la Pilar Cerdo. Sí, pero eso es porque light. Hablo en sencillo, po. Eso es porque... Tú lo atribuyes a eso, porque tú dices, para ti es una virtud, es al revés, es como tener para la mí capacidad... es un tremendo desafío. Sería más fácil hablar en tecnicismo, pero mi objetivo es intentar llegar desde mi absoluta pequeñez y con toda humildad a la gente nomás, y a la gente que no terminó enseñanza media, a la gente que nunca va a poder pagar una terapia, y aplico ahí
la frase de Borges que decía que un libro se salva por una línea, digamos, y si a esa línea a alguien le hizo un clic, tiene todo el sentido del mundo que yo haya investigado 4 años un tema. Ahora cuesta que las personas hagan sentido de esto, hagan sentido de lo que Oídos Sordos nos invita a ver o a escuchar o a preguntarnos, porque hay gente que me escribe en las redes sociales y me dice, es muy raro que alguien plantee que las enfermedades graves dependen en parte de lo emocional, o que dependen completamente de lo emocional. No es que dependan 100% de lo emocional, pero son una invitación emocional. Las enfermedades corporales son una invitación emocional que la enfermedad hace para mejorar el crecimiento personal y por ahí autocuidarse mejor y por ahí cambiar hábitos de vida y por ahí tomar decisiones a nivel pareja, trabajo o lo que sea que haya que hacer. Y creo que a mí lo que me pasa cuando yo he contado la investigación, Paula, es que a la gente el tema le hace muchísimo sentido. Ahora, evidentemente, lo que vaya a hacer cada persona después de que le haga sentido es lo que es más jodido, porque ahí tiene que romper un muro de defensa que es muy complicado y que tiene que ver con decir, ok, me atrevo a preguntarme qué me está pasando. Y ahí es donde yo siento que el sacar la tristeza, el sacar la rabia, el sacar el poder reírse más, el poder expresar o tener la sensación de que somos unidad y que el cuerpo me está queriendo comunicar algo, yo siento que es la invitación más importante que la investigación hace. Ahora, si pusiéramos a Chile como nuestro cuerpo, si viéramos a Chile como un cuerpo completo, hemos visto síntomas de enfermedades graves en el último tiempo, ¿no? La corrupción, todo lo que ha salido en torno a la política y un montón al deporte, incluso y un montón de otras cosas, ¿es porque nos estamos preguntando bien, nos estamos haciendo las preguntas correctas o porque los síntomas se desataron más allá de nosotros? Yo creo que todavía no nos entramos a preguntar. Yo creo que estamos en una etapa previa que tiene que ver como con el drenaje, digamos. O sea, como que como que está saliendo información y saliendo información, pero de ahí hacernos cargo como país de qué nos pasa y cuál es la invitación que todo esto nos está haciendo como seres humanos a tal vez a desarrollar más conciencia de muerte, a ser más amables a lo largo del día, a desarrollar redes sociales de las verdaderas que tienen que ver con el cara a cara con el otro, mucho más cálidas, afectuosas, más respetuosas, más amorosas en un buen sentido de la palabra, a resucitar la bondad como un valor y no como un signo de estupidez como lo es hoy día, a desconfiar incluso, o sea, volver a confiar en la gente noble, porque hay mucha gente noble y sin embargo se desconfía. En un periodo como este cuesta mirar un poquito más allá de... Y todas esas son invitaciones que como país y como naturaleza típica nuestra en Chile tenemos que aprender a mirar y a ver desde esa posibilidad que nos da todas estas síntomas para empezar a preguntarnos cuál es la invitación que Chile nos está haciendo. ¿Qué debiéramos preguntarnos? Yo creo que nos debiéramos preguntar el qué nos está diciendo de todos, no solamente de los que se denuncian, delatan o qué sé yo, qué nos está diciendo de todos el país que todos estamos construyendo, cómo me relaciono yo todo el día con el auto, con el cómo manejo, con el cómo pago mis cuentas, con la señora del banco, si saludo a la señora que hace el aseo en el baño, si establezco la posibilidad de crear dentro de mi circuito mínimo una cosa que sea mucho más sana de lo que naturalmente se está viviendo. Y eso también hay diferencias porque hay muchos Chiles, ¿no? Santiago no es Chile. Por supuesto. Entonces lo que tendrá que aprender el norte no es lo mismo que tiene que aprender el sur. Lo que tendrá que aprender la parte alta de Santiago no es lo mismo, exacta, tal cual. Y así en las regiones. Así Pilar es. Sordo, Oídos Sordos, este llamado a escuchar las señales del cuerpo y encontrar la verdadera salud. El 7º libro de esta psicóloga sigue en promoción. Está así. Sí, sigo mostrándolo. Va a terminar todo esto con el lanzamiento del libro en la Feria del Libro de Buenos Aires el 29 de abril y de ahí me voy a México a presentarlo también, así que sí, todavía me queda mucho. Con harta pega. Sí, por supuesto, hay que mostrar al niño que nació. Es como la presentación en sociedad. Si te preguntan cuál de los 7 hijos es el preferido. No podría marcar ninguno porque todos han formado parte de etapas de mi vida súper importantes. Todas las investigaciones me han hecho polvo, me han enseñado miles de cosas y me han golpeado muy fuerte, pero sin duda que él viva la diferencia por ser el primero y la investigación
más larga que yo he hecho en toda mi historia profesional. Sigue durando porque ninguna se ha cerrado, pero lleva ya como 10 o 15 años activa, digamos. Esa marca alguna diferencia. Pilar, muchas gracias por venir a Cooperativa. No, gracias, que Paulita, un millón. Que tengan linda semana. Gracias a todos. Un abrazo. Y revisamos ahora las noticias. Es hora de la síntesis informativa del diario de Cooperativa.